El aporte de la política. Descubre el verdadero sentido de la política, el poder y la democracia. Y ya en línea nuestro amigo, el consultor político de los lunes aquí en Gente y Ciudad. Él es venezolano, experto en estrategia, CEO de la consultora Fábrica Política. Sus redes sociales @DavidRicoC. Resultado de esas elecciones en Panamá, en Venezuela está girando por allí el hecho de decir que el ganador que se supo que llega luego de la inhabilitación de quien era el real candidato, y lo califican como de la derecha, y además hay una felicitación al respecto. ¿Cómo lo calificarías tú? Y cuéntanos de todos esos resultados. ¿Cómo estás, David? Bienvenido. Bueno, muchas gracias por la invitación y un saludo a todos los que nos escuchan a esta hora, como todos los lunes. Bueno, un resultado no tan sorprendente y como lo dices, tiene ciertas similitudes con el caso venezolano, dado que a Martinelli, quien era el candidato de la derecha en Panamá, lo inhabilitaron. De hecho, Sí, tiene una orden de aprehensión y se encuentra, curiosamente, asilado en la claro. embajada de Nicaragua, ¿no? Nicaragua, y es de derecha, pues, por eso. Sí, Además, bueno, sí, sí, claro. yo digo que es un candidato que no se puede decir y compararlo como el caso de Argentina, como lo están comparando. Pues Milei no había sido gobierno, y digamos Martinelli, imagínense cuánto tiempo ha sido gobierno. Y además el actual presidente pues ha formado parte de su equipo de gobierno. Sí, efectivamente, el abogado, bueno, no solo eso, sino que se puede decir que José Raúl, el abogado, ¿no? que Sí, ganó las elecciones, José sí. Raúl Mulino, este, había sido siempre parte de equipos de trabajo de Martinelli, Sí. pero no había sido candidato, ¿no? Es la primera vez que se presenta como un líder a una elección. Ahora, es curioso cómo efectivamente funcionó perfectamente lo que hablábamos hace unos días, El trasvase. el a base de votos, ¿no? Ujú. Funcionó a la perfección al punto de que ellos utilizaron un eslogan muy claro sobre lo que tenía que ser y cómo debían trasladar esos votos de uno al otro, en donde decían que Martinelli era Mulino y Mulino era Martinelli, ¿no? Ese era su eslogan de campaña. Imagínate. Es decir, basaron mucho de su imagen de marca y basaron mucho de su discurso en hacer ver que el candidato era el mismo con otro nombre, ¿no? Un poco, esto sí, Claro. haciendo cierto símil o cierta comparación con lo que ocurre en Venezuela, Sí, pero lo cierto es que funcionó muy bien. sí. Martinelli Pero logró trabajar los Pero votos, eso ¿no? trae algunas consecuencias. Ya lo hemos visto en las primeras conferencias donde le dicen que si va a gobernar él o va a gobernar Martinelli. Él trató de poner pues una diferencia, que va a gobernar él, pero no lo decía así. El eslogan, además, que es un presidente bueno, ya es presidente, sí, porque así lo dijo el Tribunal Electoral, que no es que tenga mucho carisma comunicacional como lo tenía Martinelli. Totalmente de acuerdo. Y es que el carisma, el liderazgo y la capacidad de mover a la gente es de Martinelli, no le Exacto, pertenece a él. exacto. Indiscutiblemente, a ver, hay cosas que se tienen que decir y no se dice, y hay otras cosas que no se tienen que decir. Es evidente que Martinelli va a jugar un rol importante en el gobierno de Mulino. Será necesaria que esto ocurra, sobre todo pensando en una gobernabilidad viable y factible, ¿no? Porque es que si eso no ocurre, más bien va a ser ingobernable y pueden ocurrir más bien más problemas que soluciones, ¿no? A la hora de gobernar. Por consiguiente, yo estoy seguro y aquí estoy totalmente convencido que una cosa es lo que están diciendo las primeras declaraciones sobre cómo va a ser ese gobierno y otra cosa es que va a necesitar de Martinelli Claro. para poder conformar el gobierno, para poder construir alianzas y sobre todo para poder hacer gobernable su gestión. Sí, Así que es muy probable que van a necesitar 100% de Martinelli para poder
armar este gobierno. Claro. eh, Empezando y, por el nombramiento del vicepresidente, porque quien era el nombrado era el mismo, José Raúl Mulino, y creo que fue el único candidato presidencial que ahora es presidente que no tenía el vicepresidente nombrado, que es parte del equipo importante. Así es, y justo ahí es donde ahora se van a sentar un poco a, digamos, negociar cuáles van a ser esos puestos de poder que van a ocupar, sobre todo las carteras de ministeriales Sí, y demás puestos de confianza que seguramente van a ser del equipo de Martinelli, que al final Mulino pertenece a ese equipo, ¿no? exacto. Entonces, es algo muy, muy claro. Y lo otro a destacar son las razones discursivas, políticas y propositivas por las cuales llegó a la presidencia, ¿no? Que es este ofrecimiento de mejorar la economía panameña, de devolver a esa época casi dorada que se vivió con Martinelli a nivel económico, pero hay algo que destacar y es que acentuó el discurso en torno a cerrar el Darién, ¿no? Sí. Cerrar el paso a la migración y toda la crisis migratoria que hay y que perjudica mucho a Panamá, sobre todo por la selva de De Darién. lo cual no se sabe el cómo lo va a hacer, no se sabe. Bueno, mira, está hablando de cerrarla. Cerrarla al final puede terminar convirtiéndose en una suerte de segundo muro, como lo Sí. hizo Estados Unidos con México, ¿no? Ujú. Entonces, esto, digamos, no quiero decir que sea grave per se, es una propuesta, pero Claro. es evidente que se está generando, y esto hay que analizarlo en un segundo programa, pero es claro que hay que analizar cómo las medidas un poco radicales, no solamente en contra de la migración, sino también en contra de la seguridad o para la Sí, generación de empleo sí. y mejoramiento de la economía, medidas radicales que tienen mucho que ver con el populismo, se están haciendo ya costumbre en el Sí, continente, ¿no? pero ese tema migratorio es un tema que ya forma parte de la agenda presidencial de cualquier candidato bueno, que se vaya a postular a la presidencia. El tema migratorio siempre afecta, bueno, y en el caso de nosotros los venezolanos que muchos se han ido por esa vía, pero no solamente van allá, sino van a otras partes del país, pero obviamente siempre toca el hecho del presupuesto y las políticas públicas de otro país, por eso siempre está este tema migratorio en el tapete. Pero para finalizar, David, aquí hay dos cosas que llaman la atención. Tú mismo tocas el tema de la gobernabilidad, cómo lo va a poder hacer, cuál es la condición ahora de relación con el Congreso, por una parte, y lo otro es que sí, ya el Tribunal Electoral lo nombra, pero legitimidad de más del 50% no existe, ¿no? De los votantes. Llega a ser presidente con un 34 tanto, de repente supera el 35, pero no va a llegar Sí. más de allí. Entonces, ¿cómo va a gobernar? Bueno, obviamente aquí va a necesitar de alianzas, pero recordemos que en Venezuela, por ejemplo, Rafael Caldera gobernó con menos del 30% de los votos, Sí, ¿no? en el chiripero. Fue un gobierno que no tuvo un respaldo mayoritario de la población venezolana y pudo gobernar, terminó su gestión, su periodo, más allá de las consideraciones que podamos tener de si fue bueno o malo, ¿no? Sí, Eso es otra cosa, pero lo cierto es que en países muy parecidos, como lo es Venezuela por su sistema electoral, me refiero, y por su sistema de escogencia de autoridades, ya hay muchos casos en ya, donde han gobernado presidentes con menos del 40% de la población de la aprobación, ¿no? sí, Ahora bien, depende de la capacidad que tengan de negociación. sí, Evidentemente hay casos y hay partidos que no terminan siendo directamente oposición que pueden negociar con el gobierno ya. nacional y llegar a Ya. acuerdos. Vamos a ver cómo se manejan estas alianzas. Esto lo seguiremos discutiendo. Muchísimas gracias, como siempre, a nuestro amigo y consultor político de los lunes, David Rico, consultor político venezolano, experto en estrategia, CEO de la consultora Fábrica Política, por compartir, como siempre, con nosotros. El próximo lunes estaremos con él nuevamente. Síganlo en sus redes sociales, @David Rico C.